Minutos, Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101. Después de esta interesantísima entrevista con un invitado de la calidad de Juan Ariel Jiménez, bueno, vamos a continuar con nuestro espacio y nuestra ronda de comentarios en este martes 13. Vámonos de inmediato con la participación de nuestros compañeros y los buenos días a Khalil Michel Presbot. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para don Bienvenido Rodríguez León, mis compañeros de Insight, 11 de cabina, y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, definitivamente el tema de la reforma constitucional sigue marcando la pauta en República Dominicana. Y ya cuando hablé de que estuve de acuerdo totalmente con la unificación de las elecciones, con la reducción de la matrícula a nivel de diputados en el términos congresuales y también, por supuesto, la cláusula pétrea para evitar el caudillismo en República Dominicana, dejé adrede de último lo que fue el capítulo del Ministerio Público, porque sabía que allí se iba a concentrar la mayor cantidad de problemas para poder conocer esta pieza. Y siento que el capítulo del Ministerio Público amenaza la viabilidad de la reforma constitucional y es una reforma buena, pertinente, a la que todos debemos aspirar y apoyar al margen de un Ministerio Público independiente. Miren, vamos a entender esto. El Ministerio Público que según la Constitución Dominicana queda claramente establecido en lo que es el capítulo 5, el artículo 169, que es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. El artículo 170 habla de la autonomía y de los principios de actuación. Dice que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria y ejerce sus funciones conforme a principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía e indivisibilidad y responsabilidad en cada caso. Esto te hace, si hacemos una lectura clara, una composición de que el Ministerio Público tiene una doble condición. Primero, es un órgano que es el que implementa la política del Estado en el marco criminal. Es decir, que el jefe del Estado, que es el presidente, es quien debe dirigirlo. Y segundo, hace al Ministerio Público parte del proceso porque es el órgano encargado de buscar de manera objetiva en el marco del principio de legalidad lo que es la verdad en cada caso, ni siquiera lo que es la fase inquisitoria, sino de manera probatoria, la verdad, de manera objetiva. La forma que es parte de la discusión, ¿qué establece? Bueno, que el Ministerio Público debe de tener un nivel de independencia en virtud de este principio que enarbora el Poder Ejecutivo. Con esto habla de la designación del ministro, o mejor dicho, del Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura. Y recuerden que el Ministerio Público, solamente el presidente aquí nombra al día de hoy constitucionalmente el Procurador General de la República y 7 procuradores adjuntos. El resto son de carrera, que son electos por sus pares a través del Consejo del Ministerio Público. Este ministro, en este caso el Procurador General de la República, sería designado por el Consejo por 4 años de manera inamovible. Se ha hablado de la supresión del Consejo Superior del Ministerio Público consignado en el artículo 174 de la Constitución, que dice que es el órgano de gobierno interno del Ministerio Público, que es el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual estará integrado por un Procurador General de la República, un adjunto elegido por sus pares, un Procurador General de Corte, uno fiscal equivalente a sus pares y un fiscalizador elegido por sus pares. Ante esta situación se ha generado un nivel importante de resistencia, sobre todo por los mismos fiscales, que a través de la Asociación de Fiscales Dominicanos, y tuvimos aquí al magistrado Comas en ese sentido, ya han hecho el día de ayer una protesta pública oponiéndose a la supuesta eliminación de lo que es este artículo del 174, porque los remite a una ley orgánica en donde sería modificable. El presidente de la República, por su parte, ha establecido que, y lo dijo en la semanal en el día de ayer, que hay un error, o no están leyendo bien o no se entiende, porque hay un tema de que no van a perder derechos adquiridos los procuradores fiscales. Mi opinión en cuanto a esto, yo entiendo que es positivo lo que se está planteando parcialmente.
¿A qué me refiero? Que si se va a modificar la Constitución definitivamente del Consejo Nacional de la Magistratura, es correcto sacar al Procurador General de la República, porque es un voto más, en este caso, no para el caso de la designación del propio Procurador, sino de los jueces del Poder Ejecutivo. Allí quien debería fungir es el presidente del Tribunal Constitucional. Porque el presidente del Tribunal Constitucional, que como órgano supraconstitucional es quien establece la tutela judicial efectiva de la norma de normas, que es la Constitución, debería tener un asiento en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en adición, el presidente del Colegio de Abogados también debería tener un asiento allí. Y así lo establecía Trajano Vidal Potentini en el día de ayer en esa dirección. Por tanto, creo que en este aspecto es importante lo de la reforma. Ahora bien, en cuanto al fondo, que es lo que casi nadie discute porque todos se han concentrado en la forma, yo quisiera que hiciéramos un ejercicio conjunto, ustedes y nosotros, amigas y amigos, sobre cómo es o cómo sería la actuación de un ministerio público sin nivel de control o sin nivel de contrapeso a nivel de poderes para poder normar lo que son sus acciones. Una de las preocupaciones que tienen los jurisconsultos es justamente esa, que en el contrato social de Rousseau establecido está el contraequilibrio de poderes, uno equilibra el otro, porque un poder sin ningún nivel de equilibrio o control es sencillamente un azote en la tierra. Y vemos, y vamos a tomar dos ejemplos, como un mismo ministerio público supuestamente independiente actúa de manera distinta en casos disímiles cuando deberían tener el mismo principio de legalidad, de objetividad y del marco probatorio en su accionar. Me refiero al caso de Ángel Rondón y el caso de Milo Jiménez. En el caso de Ángel Rondón, desde el principio vimos cómo la actuación del entonces Ministerio Público, que lo encabezaba mi buen amigo Yanalay Rodríguez, parecía tener un mandato presidencial o un mandato político de accionar con un populismo judicial inexplicable. ¿Por qué inexplicable? Porque cuando se dio el tema en Brasil, que se dio en función del derecho comparado de la persecución de un juez, Moro específicamente, al presidente Lula por un apartamento, entonces descalabró lo que fue toda la estructura económica, democrática, social del Estado Federativo de Brasil. Aquí, en virtud de unas supuestas delaciones privadas, pues se persiguió una acción de un supuesto soborno. Cuando se fueron a conocer lo que fue la apelación de las medidas de corrección, la entonces jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, estableció que ahí no había caso, porque no habían pruebas y los elementos constitutivos legales de ese caso de Ángel Rondón no tenían pruebas y que no había caso. Y desde ese momento esa gente empezaron un calvario de 8 años que concluyó la semana próxima pasada con el descargo en casación por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde dijo que ahí no había caso. Pero fíjense cómo el mismo Ministerio Público, los mismos fiscales que instrumentaron desde un principio esa acción y lo concluyeron en 2 gestiones gubernamentales, una con ribetes políticos, otra independiente, pero con el mismo nivel de persecución. Entonces, si no había caso, ¿quién le resarce a esa gente el tiempo que estuvo presa, el descrédito social, todo lo que sufrieron? Por solo decir algo, Ángel Rondón, hasta la tumba de su hijo Yutico, tuvo que ir a llevar lo que fue la sentencia. Ese niño se murió viendo a su papá postrado de manera injusta por ante la justicia. Pero entonces en el otro caso, en el de Mimilo, se establece que por el criterio de oportunidad, pues entonces, habiendo los marcos probatorios suficientes, no hay, primero, una homologación de un juez de ese supuesto acuerdo, porque se supone que tiene que cruzar un proceso penal y que para tener el acuerdo tienen que haber cheques certificados, tiene que haber las daciones correspondientes para resarcimiento y demás, y no se ha producido. Entonces, ustedes ven una actuación disímil en un caso y en el otro. Ustedes se imaginan, señoras, señores, que venga y se apruebe la cosa como está, como dicen los juristas, y haya un procurador general de la República que no responda a la política criminal del Estado, del jefe del Estado, sino que se decida hacerse el simpático y el gracioso, como en el caso Barbosa y Petro en Colombia, y le marche a un presidente o a un empresario igual que fuera, por sencilla presunción, sin el marco probatorio debido, como pasó con Ángel Rondón. Vamos a descalabrar el sistema democrático económico en República Dominicana. Entonces, yo creo que no merecemos, como el caso de Dina Boluarte en Perú,
que descalabraron el sistema por unos relojes, o como el Lula por un apartamento. Entonces, ¿cuál es la lectura política de esto? Yo siento que esta reforma del presidente Abinader es importante y hay que apoyarla, al margen de cualquier consideración con esto del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque quiero establecer en esto lo que es la lectura política. En el caso del presidente Abinader, por ejemplo, hay un riesgo grande. El presidente va a cruzar un desgaste importante en la reforma constitucional y no en la fiscal, que es un tablazo que viene ahí. Y necesitamos un presidente fuerte para poder enfrentar esa circunstancia. Pero también hay un desafío planteado a él en su liderazgo por los congresistas PRMistas. Si allí se plantea la reducción como debe de reducirse, como bien dice el presidente Abinader, y esos congresistas lo desafían, ¿dónde queda la autoridad del presidente? Pero además, se descalificaría el PRM a nivel de su boleta congresual. Ah, bueno, entonces ellos no aprueban ni aceptan la reducción de la matrícula congresual, pero van a aprobar íntegra la reforma fiscal. Pero qué pendejos están ellos. Entonces a ellos no les importa a la gente, lo que le importan es ellos mismos, y eso va a tener un impacto negativo electoral. Pero la oposición, señoras, señores, en esta reforma, la oposición no la está haciendo la oposición. La oposición la está haciendo primero los legisladores del propio PRM. La está haciendo la fiscalía, es decir, el consejo, o mejor dicho, el gremio de los fiscales. La está haciendo la comunidad jurídica a través del Ministerio Público. Entonces, ¿qué pasará cuando entre en juego la Fuerza del Pueblo y el PLD? Pero esto va a ser invivible. Y por supuesto, finalmente, el legado. Luis Abinader debe cuidar su legado. ¿Por qué? Porque antes, cuando se le hacían críticas, por ejemplo, al gobierno de Danilo o de Leonel, se decía sí, aprobamos tal o cual cuestión, pero el Congreso era PRDista que lo aprobó y había un tema de cogestión. Ahora no, porque el Congreso Nacional es una extensión del Poder Ejecutivo, porque es mayoritariamente, ultramayoritariamente PRMista. Entonces, todo lo bueno que pase será gracias a Luis Abinader. Pero todo lo malo que pase será por Luis Abinader. Entonces, yo digo, si esto se aprueba como está y ese Ministerio Público mañana se pone creativo y pasara como ha pasado en los países donde no hay una contraprestación como riesgo a nivel de esa persecución, Luis Abinader podría pasar de ser el presidente más valorado que hemos tenido a ser el más odiado, lo que implicaría entonces una nueva reforma constitucional y su legado de la no reelección pudiera verse hasta afectado. Por eso reflexiono finalmente diciendo que el maestro del parlamentarismo dominicano, Alfredo Pacheco, siempre habla de la ley posible. Y yo creo que hay una reforma posible y creo que los totales no existen, existen los porcentajes. Y en un altísimo porcentaje, esta reforma constitucional del presidente Abinader es buena, es positiva, es pertinente, porque habla de unificación de elecciones, lo que va a resolver un gran tema de un problema democrático y económico en República Dominicana. Habla de la no reelección consecutiva, que ha sido la maldición para la electoralización del presupuesto nacional, y habla fundamentalmente de la reducción congresual, donde necesitamos un Estado más pequeño que pueda dar más a la gente y menos a los políticos. Por eso, el capítulo del Ministerio Público siento que amenaza la viabilidad de la reforma constitucional, cuando el Ministerio Público es lo menos relevante que tiene esta modificación a nivel procesal. Por eso concluyo diciendo que al margen del Ministerio Público en la reforma constitucional, debemos apoyar la reforma planteada por el presidente Luis Abinader, porque es buena, porque es oportuna y es pertinente, y no se debe detener ni desmeritar por un supuesto Ministerio Público independiente. Ahí se lo dejo. Llévatelo, Cundo.